Hola, hoy vamos a hablar sobre la constitución de la materia, sus átomos y moléculas. Lo primero que debemos recordar es que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo, incluso lo que no podemos ver a simple vista. Los objetos, los seres vivos, están formados por materia y esta, a su vez, está formada por átomos, siendo el átomo la partícula más pequeña que conforma la materia. Los átomos están compuestos por partículas subatómicas, como son los electrones, los protones y los neutrones. Si pudiéramos dividir la materia una, otra y otra vez, al final llegaríamos a obtener la unidad más pequeña que la conforma, el átomo, que es invisible a simple vista, aunque es posible distinguirlo con microscopios muy potentes. De hecho, en la antigüedad se pensaba que el átomo no se podía dividir. Por eso su nombre en griego, que significa indivisible. Pero hoy conocemos que los átomos están compuestos por estructuras aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones se ubican en el núcleo, alrededor del cual orbitan los electrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones son neutros, no poseen carga, de allí su nombre, neutrones. Por su parte, los electrones tienen carga eléctrica negativa y giran alrededor del núcleo en la corteza, en la parte exterior. Los átomos son eléctricamente neutros, pues poseen el mismo número de protones y de electrones. Eso permite que exista un equilibrio eléctrico. En algunas ocasiones pueden ganar o perder electrones, y es entonces cuando forman un ión. Cuando los pierden, queda un ión positivo llamado catión, y cuando los ganan, adquieren carga eléctrica negativa, entonces son un ión negativo o anión. Los átomos se combinan unos con otros y eso permite que se formen las moléculas. Los átomos nunca se juntan por sus protones o neutrones. Lo que los mantiene juntos son las moléculas con la fuerza de unión que hay entre las nubes de electrones. Esta unión se conoce con el nombre de enlace químico. Las moléculas pueden estar conformadas por átomos del mismo tipo o de diferentes tipos. Veamos algunos ejemplos. Las moléculas de oxígeno del aire que respiramos consisten en 2 átomos de oxígeno. Por su parte, las moléculas de ozono que nos protegen de los rayos solares consisten en 3 átomos de oxígeno. Y las moléculas de agua consisten en 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Veamos ahora lo que son los elementos y compuestos. Los elementos son las sustancias con las cuales se construye toda la materia y no se pueden separar en sustancias más simples. Es decir, los elementos son la porción más pequeña que conserva todas las propiedades del elemento químico. Es un átomo. Los átomos de un elemento son del mismo tipo, es decir, tienen igual número atómico, aunque pueden diferir en el número de neutrones. Analicemos las siguientes representaciones para comprender mejor las diferencias entre los elementos químicos. Acá podemos observar un átomo de hidrógeno
un átomo de oxígeno y uno de aluminio. Nota que el primer átomo, que corresponde al elemento hidrógeno, tiene un solo protón y por lo tanto un electrón, pero no tiene neutrones. El segundo átomo, el de oxígeno, tiene 8 protones con sus respectivos 8 electrones y también tiene 8 neutrones. Y el tercero, el átomo de aluminio, tiene 13 protones, 13 electrones, pero 14 neutrones. De modo que todos los átomos que tengan número atómico 1 serán iguales. Será que tienen un protón y formarán el átomo de hidrógeno. Todos aquellos que tengan el número atómico 8, que tengan 8 protones, forman el átomo de oxígeno. Todos los átomos que tengan el número atómico 13, significa que tienen 13 protones, formarán el átomo de aluminio. De esta manera, vamos aprendiendo un poco más sobre la materia, sus componentes, y nos permite concluir que el número de protones, que conocemos como número atómico, es lo que va a identificar a cada elemento. Todos los átomos de un determinado elemento son idénticos entre sí. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de otro elemento. Y los átomos de un elemento en particular no se pueden dividir en átomos más simples. Sabiendo esto, podemos observar que cada elemento químico también posee un símbolo que lo identifica. Generalmente este símbolo corresponde a las primeras letras de su nombre. Por ejemplo, acá podemos ver la H para hidrógeno, He para helio, Li para el litio, Be para el berilio, B para el boro, C para el carbono. Los científicos ordenan a los elementos químicos de acuerdo con su número atómico, en un sistema conocido como tabla periódica. Y en esa tabla se indica lo siguiente. Si nos centramos en el primer recuadro, que corresponde al hidrógeno, veremos que la letra H es el símbolo químico y donde veamos a la letra H, sabremos que se refiere al hidrógeno. En la parte inferior se escribe el nombre del elemento y en la parte superior, en la esquina, el número atómico. Acá podemos observar la tabla periódica de alimentos. Allí se ordenan todos los elementos químicos de acuerdo con su número atómico. Otro aspecto que debemos conocer es lo que son los compuestos. Y los compuestos son sustancias puras constituidas por elementos de 2 o más tipos, combinados unos con otros en proporciones fijas. Pero en este tema profundizaremos un poco más en una próxima presentación. Gracias por su atención.